La pregunta es que qué razones tenemos hoy para aprender a emprender, ¿no? ¿Qué razones tenemos hoy para aprender a emprender? Hay muchas razones. Decir que la crisis es una de las razones, pues yo creo que sería un reduccionismo, ¿no? Sería una simpleza. Bien es cierto que yo creo que la crisis lo que ha hecho ha sido ser un revulsivo para que nos planteemos el tema todavía con mucha más fuerza y con mucha más intensidad. Pero de aprender a emprender ya se venía hablando muchísimo antes. Ya había una preocupación, ya había unas recomendaciones en la OCDE, ya había unas recomendaciones en el informe de l'Obs de la educación, ya había unas recomendaciones en todo lo que hablaremos un poquito más adelante, que es el sistema de educación por competencias en Europa, ¿vale? Pero es cierto que el contexto en el que estamos ahora, el contexto actual de crisis económica, etcétera, pues, ha sido un revulsivo para que nos planteemos esto, si cabe, con más urgencia, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de razones que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, reducción del pleno empleo, reducción del empleo estable, reducción del empleo vitalicio. Es decir, eso que nos transmitían nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres también, de tú lo que tienes que hacer es ganar una oposición, conseguir un trabajo fijo, sentar la cabeza y ya te olvidas. Y la coletilla era a vivir, que son 2 días, ¿no? Podríamos preguntar a costa de quién, ¿no? Bueno, pues este sistema actualmente se ha desmoronado completamente. Es decir, esa filosofía, esa creencia del empleo estable, en el trabajo para toda la vida, pues lo vemos hoy en día pues que no se sostiene, ¿no? Entonces, esta es una razón. Otra razón importantísima, y en este contexto que estamos de ética, es la necesidad de ética en los negocios. ¿Qué os podría contar de esto, verdad? No más que echar un vistazo a la realidad que tenemos, a las noticias, a los casos que están ahí, de grandes emprendedores, personas muy inteligentes, con muchas competencias, con muchas habilidades, con muchas capacidades, que sin embargo echan a perder los negocios. Dejan a muchas familias en la calle y de repente se destapa una red de corrupción, de dineros en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo les falla a estas personas. Son muy buenos, muy competentes, muy hábiles, pero les falta la ética. Y como les falta la ética, pues al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Estamos en un contexto en el que surgen cada vez más profesiones nuevas y más actividades nuevas. Se lo decía yo a unos alumnos de un colegio de Córdoba, al cual les daba pues, una clase introductoria al proyecto del valor de emprender. Les decía, tenéis que tener en cuenta, tenéis que ser conscientes que os estáis preparando para trabajos que todavía no existen. Y tenéis que tener la mente muy abierta y tenéis que ser muy perspicaces, muy hábiles y pensar en clave de futuro. Y les decía, venga, un trabajo que no existía hace 10 años, el community manager, no sé qué, que los sacaban todos, ¿no? Es decir, nuestros padres se preparaban en la escuela para trabajos más o menos predecibles, ¿no? Que quería ser médico, que quería ser abogado, que quería ser bombero, que quería ser cocinero. Pero hoy en día, estás preparando para que esos trabajos no existen. O que aún existiendo van a cambiar. Va a cambiar la forma de hacerlo. Entonces, hay nuevas profesiones, hay nuevas actividades que necesitan esa vocación emprendedora, ese espíritu emprendedor. Estamos, como dirían los sociólogos, en el fin de las sociedades estáticas. Estas dos grandes ideas que se barajan en la sociología, el orden y el progreso social, la sociedad como situación, la sociedad como proceso. Bueno, pues vivimos en una sociedad en permanente cambio. El equilibrio estático, como diría Augusto Comte, ya no existe. Tenemos que ir hacia un modelo social de equilibrio dinámico, donde el punto de equilibrio hoy es este, pero dentro de 6 meses puede ser otro. ¿Vale? Quien se queda en el equilibrio estático, quien se queda solamente en el orden, es muy probable que se quede obsoleto pronto. Se está demandando otro tipo de profesional, un profesional multiinteligente. Estamos en la era de los avances en neurociencia, de las inteligencias múltiples y cada vez más pues, se requiere en las empresas, en los puestos de trabajo, lo que se llama personas con cerebros multitarea. Y estos tienen que ser emprendedores también. Y se necesita dentro de las empresas también lo que se llama intraemprendedores. Es decir, personas que dentro de la propia organización puedan también emprender.
puedan encontrar nuevas líneas, nuevos modelos, puedan emprender nuevas acciones, puedan cambiar cosas, etcétera, etcétera. Necesitamos innovar y cambiar constantemente. Los que nos dedicamos a la consultoría en las organizaciones y las empresas, pues, uno de los cursos que más te demandan son los de innovación, ¿no? Innovación, gestión de cambios, son palabras muy habituales, porque constantemente tenemos que adaptarnos a un modelo cambiante. Y también se está hablando cada vez más dentro de las organizaciones de personas que tengan un sentido, que den un sentido a su trabajo, que tiene que ver con su sentido de la vida, personas motivadas, personas que se apasionen con lo que hacen, con lo que quieren, porque también se están viendo los efectos de todo lo contrario, ¿no? Personas que al final vinculen el trabajo, como nos diría Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, a su sentido de la vida, a su sentido de la existencia. Este tipo, Stephen Covey, tiene un gran libro, es un libro es como la Biblia de los directivos, casi, así decirlo, los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Pero para mí, el título del libro es el subtítulo. Lo que pasa es que le pusieron ese porque vendía más. El subtítulo de ese libro es La revolución ética en la empresa y en la vida cotidiana. Y es un libro hecho desde la ética. Y fijaros lo que nos dice este autor al final del libro. Dice, en un momento dado, toda persona tiene que escribir lo que se llama el enunciado de su misión personal. Es decir, tiene que hacerse las grandes preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Y dice, y eso, articularlo a través de los roles que desempeñas en tu vida. Como padre o madre de familia, como empleado de tal organización, como responsable del negocio, como emprendedor, como amigo, como miembro del club X. Y a partir de ahí empieza todo. Y esto nos dice, es curioso, nos dice Stephen Covey, que es el principio de toda agenda. Todos los lunes deberíamos reformular y repensar el sentido de nuestra vida y a partir de ahí diseñar nuestra agenda. Y a partir de ahí habla él de la gestión del tiempo. Es un libro muy interesante y que tiene que ver con esto que se está demandando de profesionales, pues, con sentido, con motivación, con pasión por lo que hacen, con pasión por las personas, etc. ¿Vale? Bueno, hay muchas más razones para aprender a emprender, pero a mí estas me parecen, creo que suficientes. Y entonces lo que hice fue pues, un trabajo de simplificar y de elaborar unas variables en torno a las cuales pudiésemos agrupar esos valores. Y al final pues definí estas 5 variables y también investigando y viendo, como os decía, pues otros proyectos, ¿no? Creo que ha quedado un modelo con estas 5 dimensiones, estas 5 variables, bastante global, bastante completo. Yo no he optado, como sí han hecho otros modelos, por definir un descriptor llamado competencias empresariales o habilidades empresariales, porque me parecía que lo empresarial estaba en todo. Es decir, para montar una empresa necesitas tener capacidad simbólico-comunicativa, que llamaríamos en una empresa el departamento de marketing. Necesitas tener capacidad socio-relacional, que sería recursos humanos, relación entre las personas, etc. Necesitas, por supuesto, la dimensión motivacional resiliente, ser capaz de levantarte de los tropiezos, de los fracasos, de seguir, de estar motivado. Necesitas, como hemos comentado, la dimensión ético-humanista, porque los buenos negocios los hacen las personas buenas, las buenas personas. Un negocio malo desde el punto de vista ético acaba siendo siempre un mal negocio y desgraciadamente pues tenemos ejemplos todos los días, ¿no?, en los periódicos. Y por supuesto necesitas innovar, necesitas ser creativo, necesitas diferenciar, necesitas hacer cosas innovadoras, cosas novedosas. Luego hay una preguntita que es ¿qué códigos psicosociales se le dan hoy los y las jóvenes? Porque siguiendo un poco la metáfora esta del ADN de la juventud emprendedora, que al final lo que hemos querido con este proyecto es fomentar o partir de lo que llamaríamos el alma emprendedora. Es decir, qué es lo que realmente define a un emprendedor, ¿no? ¿Qué códigos psicosociales se le dan hoy los y las jóvenes? Porque es paradójico y es curioso que hemos llegado a un momento en el que es posible cambiar los códigos biológicos, es decir, es posible reparar el ADN hoy. Es
posible, ¿vale? Y cuando yo estudiaba en la universidad, aquello que llamábamos natura versus nurtura, es decir, herencia biológica y ambiente, lo que se nos decía era que lo que se podía cambiar en una persona desde el punto de vista educativo eran los códigos sociales, la herencia, es decir, el ambiente, y que sin embargo había unos caracteres biológicos, psicobiológicos heredados, pues que esos no se podían cambiar. Y paradójicamente hoy parece todo lo contrario, parece que es más fácil cambiar la parte biológica y cómo nos cuesta cambiar de opinión y cómo nos cuesta modificar determinados patrones sociales que se siguen manteniendo, y uno de ellos es esta actitud ante el trabajo, ¿no? De querer seguir pensando en un trabajo fijo, en un trabajo para toda la vida. Entonces digo, bueno, pues esto es una paradoja que me planteo, y desde aquí también decir, bueno, pues necesitamos realmente no iba a inculcar, no, porque no me gusta la palabra inculcar, ¿no? Pero proponer, pero arraigar en los jóvenes de hoy este ADN de la juventud emprendedora, para construir pues un mundo, por supuesto, mejor, un mundo mucho más justo para todos, ¿no? Aquí están definidas las 5 dimensiones, tal como las planteaba en ese libro de texto, que las tenéis. No voy a repetirlas, pero bueno, la dimensión relacional tiene que ver con todas nuestras relaciones humanas y sociales. Tenemos que aprender a relacionarnos con los demás y tener los valores de María Batet. La dimensión motivacional, pues con esa capacidad de logro, de ser una persona proactiva. Luego hablaré un poquito más en detalle de todo esto, ¿no? Por supuesto, la creatividad, la innovación es fundamental a la hora de emprender. Lo que he comentado, la dimensión humanista. Vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo donde no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Lo que hacemos, lo que emprendemos, las decisiones que tomamos tienen impacto. Se ha demostrado que nuestro modo de consumir, que nuestro modo de hacer también negocios, pues tiene impacto global, no solamente local. Y entonces un emprendedor tiene que ser consciente de todo esto. Y luego la dimensión simbólica, porque tenemos que aprender a comunicarnos y comunicarnos bien. Tenemos que saber vender nuestras ideas. Tenemos que saber cautivar. Y estas serían como las 5 dimensiones. ¿Qué referencias se hacen en la LOMCE, la Ley Educativa actual, hacia el emprendedor? Pues hay 2 referencias muy claras, el artículo 17b y el 25. El 17b, que habla de desarrollar hábitos de trabajo individual, de equipo, de esfuerzo, tal, y termina diciendo y espíritu emprendedor. ¿Vale? Y espíritu emprendedor. Entonces tenemos aquí una referencia importante, pero luego la referencia clara, que es esa asignatura que se está esperando y que se inicia en 2014, curso 2014-2015, que es la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. No va a ser una asignatura obligatoria, pero casi. Es decir, dentro de las opciones de materias específicas en la organización de la ESO, es decir, primero, segundo, tercero de ESO, y en cuarto de ESO, dentro de las opciones de las troncales. Es decir, será troncal, optativa, pero troncal. Las conversaciones que tengo yo con determinados centros educativos, congregaciones, etcétera, es que hay muchos de ellos que van a optar por, pues al final, hacer que esta asignatura la escojan casi todos los alumnos. Sí, porque están viendo en ella pues algunas posibilidades, algunos incluso, de educar determinados contenidos que antes se educaban en educación para la ciudadanía, y entonces ahora pues ven aquí una posibilidad también de hablar de ser emprendedor social, de ser emprendedor para cambiar el mundo, etc. Y vamos bajando, vamos concretando qué es una competencia, ¿no? Porque al final lo que queremos educar es la competencia emprendedora, ¿vale? Pues una competencia es un saber, es decir, implica unos conocimientos, es un saber hacer, implica unas capacidades, unas habilidades, y es un saber ser y estar, implica unas actitudes y unos valores. Y todo esto siempre referido a un contexto. Es decir, es ser competente en un contexto determinado. Esto es importante porque hay personas que pueden ser muy competentes en un contexto y ser muy poco o nada competentes en otro contexto. Eso es tan importante cuando educamos competencias, como veremos luego en el modelo, referirse a varios contextos diferentes, porque es lo que nos va a garantizar que una persona va a ser competente siempre.
y va a poder transferir esa competencia a todos los contextos. Bueno, las competencias básicas educativas, no sé si las conocéis, son estas 8 las que se construyeron en el sistema educativo español. Están muy influenciadas por las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner, no coinciden exactamente, pero casi. ¿Vale? Las define la LOE como aprendizajes indispensables para construir una vida plena. Es una definición muy bonita y el modelo es muy bueno, el modelo es muy interesante, porque al final lo que se pretende es que cuando un alumno sale de la enseñanza media, del sistema educativo, cuando termina, tiene que tener desarrolladas esas 8 competencias básicas en un grado, digamos, bastante aceptable. Cuanto mejor, pues más preparado va a estar para la vida adulta, para la vida profesional, para la vida social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo, para explicar las conferencias, suelo poner un ejemplo. Mirad, yo tengo un amigo que es profesor de matemáticas. Y entonces un día, él les dijo cogió el libro de texto nuevo, y vio que había una actividad y dijo, pues esta actividad puede resultar interesante. Y les dijo a los alumnos, mañana van a venir todos con una cinta métrica al cole, que vamos a hacer una actividad muy chula, por barrio. Y al día siguiente, pues vienen todos los alumnos con su cinta métrica. Bueno, todos menos uno. Pero siempre hay uno que se olvida el material, ¿no? ¿Vale? Y entonces a ese le dijo, ha traído usted la cinta métrica, no ha traído el material, usted se queda aquí a estudiar y los demás salgan a hacer la actividad que consiste en medir el perímetro del colegio. Era un colegio que no tenía edificios colindantes y por tanto se podía medir. Si aciertan con un margen de error de más o menos 1 metro, tienen un 10. Pues bien, sale todos bien. Pero no, vamos a salir de clase. A los 5 minutos llega uno, profe, ya lo tengo. ¿Cómo es posible que este tío en 5 minutos haga igual el perímetro del colegio? ¿Cuánto es? Le dice, tanto. Exacto. Dice, muy bien, pues nada, tiene usted un 10, siéntese a estudiar. A los 15 minutos llegan 5 alumnos. Profe, lo tenemos. Mira, que es que nos hemos puesto de acuerdo, cada uno ha medido un trozo y... Hombre, esto había que hacerlo solos. Qué poco hemos trabajado. ¿Cuánto les ha dado? Pues nos ha dado tanto. Pues bastante exacto también. Bueno, les voy a poner un 10, pero que sea la última vez, ¿eh? Esto hay que hacerlo solos, como hacen las cosas las personas. Pero bueno, también es cierto que, han podido trabajar en equipo ustedes, se lo daré por válido. Y a los 40, 45 minutos, pues fueron llegando todos los alumnos restantes. Profe, lo tengo. No, ciertamente todos los alumnos habían resuelto bien el ejercicio dentro de los márgenes de error del profesor. Y después, pues vaya actividad. Todos las un 10. Pero de repente da la vuelta abajo. Dice, evalúe usted las competencias básicas de sus alumnos. Y dice, mire, vamos a ver. Y empieza a pensar. De repente empieza a leer. Competencia social y ciudadana. Capacidad para trabajar con otros de forma cooperativa, para hacer productos compartidos, para unirse en proyectos comunes, tal y tal. Esto, los 5 que han trabajado en equipo, que lo han hecho juntos, a esto les pongo máxima valoración en competencia social y ciudadana. Muy bien, máxima valoración. Sigue leyendo. Iniciativa y autonomía personal. Capacidad para por sí mismo emprender acciones, hacer cosas con autonomía, no sé qué, con esfuerzo, tal. Esto todos los que lo han hecho solo. Les voy a poner máxima valoración en autonomía e iniciativa personal. Pero le tenía muy despistado el alumno que llegó a los 5 minutos. Decía, ¿y este tipo? ¿Cómo es posible que en 5 minutos se le diga, le voy a preguntar a ver si hay alguna competencia implicada en el proceso? Dice, oiga, ¿y usted? ¿Cómo es posible que en 5 minutos haya averiguado el perímetro del colegio? Dice, no, profe, es que yo soy muy amigo de Cristóbal, el conserje. Y entonces fui y le dije, Cristóbal, ¿te gusta esta cinta métrica? Le dijo, sí, que pues te la regalo si me dices el perímetro del colegio. Dice, qué morro tiene este tío, ¿no? Se le mando a casa, le mando con una nota al coordinador, pero qué morro, se me ha trabajado. Dice, bueno, voy a ver si hay alguna competencia. Y se pone a leer. Competencia en comunicación lingüística.
capacidad para comunicarse con otros, para lograr convencer a otros, Y dices, coño, tenemos aquí al futuro presidente del gobierno del país. Este es un comercial nato. Pero es verdad que el chaval, oye, en el mínimo tiempo posible, 5 minutos, ha sido capaz de resolver un problema con sus contactos, porque se lleva muy bien con el conserje. ¿Y os acordáis del alumno que no trajo la cinta médica? Ese también averiguó el perímetro del colegio. Como estaba ahí aburrido, dijo al profe, ¿puedo entrar en internet? Que sí, el resto ya lo sabéis, Google Maps, dirección del colegio, planta desde arriba. Por otra página se enteró a qué distancia estaba la foto que hacía el satélite, regla de 3, perímetro exacto. Y el profesor cuando fue dijo, competencia, tratamiento de la información y digital, capacidad para usar herramientas digitales con eficacia, no sé qué. ¿Cuál es la conclusión? Diferentes alumnos con diferentes inteligencias o con diferentes competencias lograron resolver el mismo problema. Esta es la realidad educativa que tenemos ahora en las aulas. Tenemos una diversidad de estilos de aprendizaje, tenemos una diversidad de inteligencias y podemos resolver las cosas y podemos aprender de diversas maneras. En otro tiempo, en otra escuela, al alumno que no trajo el metro se hubiera ido a casa, se hubiera llevado, con perdón, una leche en el colegio y una en casa. A lo mejor sus padres eran pobres y no podían comprar el metro. A los que lo hicieron los 5 les hubieran castigado por vagos. Al que se lo cambió al conserje, no te digo, la que le había caído. Y habrías destrozado el futuro de todos los que no lo hicieron solos como querían. Bueno, pues este es un poco el escenario educativo que tenemos ahora. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cruzado las 5 dimensiones o los 5 descriptores de la competencia iniciativa emprendedora con las 8 competencias básicas. ¿Y por qué hemos hecho estas? Pues esto lo hemos hecho para poder incorporar la competencia emprendedora dentro del sistema educativo español. Para hacerles ver a los profesores que es posible educar, es posible llevar al aula, es posible llevar a las programaciones educativas este modelo. Y entonces todo lo que veis ahí, que son 5 por 8, 40, son 40 objetivos de aprendizaje. Son 40 índices de evaluación, son 40 situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, cuando un alumno se comunica venciendo barreras, está desarrollando su autonomía e iniciativa personal. No las voy a leer todas, pero como estamos en un contexto de ética, pues sí que podríamos leer cómo se ve la ética a través de las 8 competencias básicas educativas. Pues cuando transmito valores y creo alianzas, cuando expreso con seguridad mis actitudes y valores, no tengo miedo a decir lo que realmente pienso y lo que realmente siento, cuando busco el humanismo, no local y no global, cuando aprendo valores y los oriento a la felicidad de otros, cuando establezco operaciones justas y éticas, cuando busco, cuido y diseño espacios sostenibles, cuando acerco culturas y construyo un mundo global, cuando creo proyectos artísticos de mestizaje cultural. Entonces veis que es muy fácil, con esta matriz, diseñar aprendizajes, diseñar actividades que arrastren estos objetivos y estos descriptores. Esto es un poco el modelo. Pero, y a partir de aquí, cuando tenemos un modelo, esto es muy importante, porque yo he visto muchos proyectos de aprendizaje que me he preguntado, ¿dónde está el modelo? O sea, ¿qué hay debajo de esto? Mira, hace poco una cuñada me dijo que iba a apuntar a su hija a una, a un proyecto de estos que tenía que ver con enseñar a emprender y tal, que era carísimo además, que era carísimo. Y me dijo, oye César, ¿tú qué entiendes de estas cosas y estás en esto? Voy a ir a una entrevista, porque además son listos los tipos, tienen su marketing, te hacen una entrevista de selección. A ver, entran todos los que pagan. Pero bueno, hace una entrevista, me dice, César, ¿qué les pregunto? Dime alguna cosa para preguntarle. Digo, yo no sé qué decir, pues mira, pregúntales por lo que hay debajo, digo, ¿cuál es su modelo? O sea, desde dónde educan, porque les planteaban unas actividades relacionadas con hacer un guión de una película, no sé qué, tal, digo, ¿cuál es su modelo? Y cuando vino mi cuñada de la entrevista, dice, la verdad es que no me trae nada, dice, no me lo han sabido decir. Les empezaron a contar que sí, tal, que sí, no sé qué, no tenían modelo. Y yo creo que es muy importante. Si queremos educar una competencia, tenemos que saber cosas, necesitamos un modelo. ¿Vale? Entonces, por poneros aquí algunos ejemplos
podemos hacer una hoja de observación de aula. Yo puedo observar estas competencias en un aula, con un registro de observación con 4 niveles. Por ejemplo, yo quiero observar la dimensión relacional, pues yo me fijo si el alumno colabora y trabaja en equipo, si confía en los demás o lo hace todo él, si trabaja cooperativamente o va por libre, si asume cargos y roles en la presentación, delegado, etc. y tal, si es sincero en sus opiniones hacia los demás. Si eso da en un nivel competencial de maestría alto, esas caras de aprendizaje para la comprensión. Pues se puede decir que este alumno tiene, pero puedo hacer una plantilla de análisis de trabajos. Yo leyendo un trabajo de un alumno, además de evaluar los contenidos del trabajo, puedo evaluar la forma, y por la forma yo puedo ver si es una persona que tiene competencia relacional, motivacional, innovadora, etc., si lo hago desde esos ítems que tienen que ver con cada una de las dimensiones. Es decir, cuando tienes un modelo, puedes elaborar muchos instrumentos para evaluar, y lógicamente necesitamos desarrollar y necesitamos evaluar la competencia emprendedora. Necesitamos un instrumento, por tanto, que sea serio y que sea riguroso. A partir de aquí hemos diseñado unas unidades didácticas para entrenar esta competencia. Y entonces, en cada una de las dimensiones, pues hay como 3 unidades didácticas que están relacionadas con esa dimensión. ¿Alguna unidad que veis ahí dice, pues a mí esta me pega más en otra? Sí, efectivamente, la pedagogía y la psicología es así. O sea, es difícil a veces separar y decir dónde está la línea divisoria entre una y otra, pero el enfoque que le hemos dado es desde ahí. Por tanto, el proyecto, el programa, sería un programa formativo de 15 unidades didácticas con jóvenes para trabajar la competencia emprendedora. 3 unidades por cada una de las dimensiones. No os las voy a contar todas, pero sí que os voy a poner ahora algunos ejemplos de cómo están estructuradas. Esto es un dossier de unas 80 páginas, para que os hagáis una idea. ¿Vale? ¿Qué metodología educativa hemos querido seguir? Bueno, pues hemos querido seguir una metodología con una metáfora un poco del deporte, ¿no? Del deporte. Luego subirá Héctor Cubelos aquí, que es deportista profesional y que es un poco el líder de los coaches juveniles. El deporte, ¿por qué? Porque a los jóvenes les llega bastante y porque además la metáfora deportiva, como estamos hablando de entrenar una competencia, pensamos que daba bastante juego. Y fijaros lo que hemos hecho, recordar cómo se definía una competencia, como un saber ser y un saber hacer. ¿Vale? Pues hemos utilizado esto para secuenciar las unidades, que tengan un apartado donde estén los contenidos, los conocimientos, que lo hemos llamado tabla de instrucciones, es decir, ¿qué vamos a entrenar en este tema? Pues una breve introducción de si vamos a hablar pues ahora os contaré algunos ejemplos, ¿no? Pero si vamos a hablar, por ejemplo, del radar de la supervivencia, que es la pirámide de Maslow, y entonces cuando satisfago mis necesidades me siento bien, cuando no las satisfago me siento mal, y ante ese sentirme bien o mal puedo ser proactivo o reactivo, ¿no? Es un poco el radar de la supervivencia, etc. Bueno, pues una breve descripción. Un saber ser, que lo hemos llamado gorra de pensar, que es un ejercicio interior, una reflexión personal. Siempre con un pequeño ejercicio de introspección, con un pequeño test. Es decir, este tema que tiene que ver contigo. Es decir, tú les hablas del radar de la supervivencia y entonces les pones un ejercicio para decir cómo tengo configurado yo un radar de la supervivencia. O les hablas de las amistades de plaga y de abono y dices, oye, voy a explorar yo mi red de amistades. ¿Cuántas amistades de plaga tengo y cuántas amistades de abono tengo? ¿Y cómo me relaciono? ¿Y qué me aporta cada una? Esta es un poco la idea. Y luego el paso final, que es el saber hacer, que son las zapatillas de actuar, es decir, cómo entrenar esto enseguida. Y entonces son unos ejercicios muy rápidos para hacer en la próxima semana o 2 semanas que pueden empezar a poner en práctica ya sus ámbitos. Y aquí seguimos el modelo de COVID porque constantemente estamos dirigiendo al joven a que piense en los 3 ámbitos o 3 roles que representan su familia, su hogar, su grupo de amigos, o su equipo deportivo, su asociación, etc., y el colegio. ¿Vale? Es decir, que esa competencia la desarrolle en esos 3 ámbitos. Y constantemente estamos llamando a esos 3 ámbitos. Pues esta es un poco la secuencia, la metodología que seguimos. Y os cuento ahora una pequeña unidad didáctica de cada una de estas. Ahora tendremos una segunda parte cuando acabe esto enseguida y nos irán los coaches juveniles del programa aquí para que tengamos un debate, un diálogo con ellos
y que les preguntéis, pues bueno, ¿tú por qué fuiste emprendedor? ¿Con qué dificultad estás en la cierta? Y que estamos aquí un debate interesante, ¿no? Bueno, este es motivacional resiliente. En este descriptor pues hay uno de los temas, uno de mis favoritos, que se llama Sal de tu isla de la comunidad, donde planteamos 3 actitudes básicas ante la vida, ¿vale? Yo estas actitudes las represento con unos símbolos, que los que me conocéis, pues ya sabéis que yo soy muy simbólico, ¿vale? Para contaros esto, imaginaros 3 amigas que están en un pub, ¿vale? Y de repente entra él, el príncipe azul. Entonces la marinera se pone la gorra de marinera y dice, es mi hombre, a por él. Y se va a la pista. La vigía dice, espera, vamos a observarle un poquito. Un chico tan guapo seguro que tiene algún defecto. Vamos a mirar cómo baila. O primero quiero hablar con él, a ver si tiene conversación o no tiene conversación. Es decir, se queda en una postura vigilante, prudente, pero no se lanza, ¿vale? Y luego está, finalmente, la turista. Pues como no venga él, yo no pienso ir. Si quiere algo, que venga a decirme algo. ¿Vale? ¿Cómo termina esta historia? La marinera y el príncipe azul fueron felices y comieron perdices. ¿Vale? Esta, como mucho, fue a la boda de dama de honor, y esta ni fue porque se levantó y llegó tarde. Ni se levantó y llegó tarde, ¿no? Es decir, son 3 actitudes básicas ante la vida, ¿vale? En una empresa a esto se le llama zona de confort o zona de comodidad. Es el que no quiere cambiar. Yo le llamo también la zona de las 3 ISAs. Mi Visa, mi Misa y mi María Luisa. Hasta no me saquen de él. Es la persona que no cambia, que no sale de su zona de confort. La peor es la mental, la zona de confort mental. Me quedo en mis 4 ideas de siempre y no me saques de ahí, no me hagas cambiar de opinión. ¿Vale? Este es el que le gustaría cambiar, el que le gustaría emprender, el que le gustaría hacer cosas, pero cuando le pregunta a su jefe, oye, ¿cómo llevas el proyecto ese que tenemos ahí de cambio, de tal? Te dice, lo estoy enfocando. Ya sabéis lo que significa lo estoy enfocando, ¿no? ¿Eh? Lo mismo que me dice mi hijo Jaime, estoy en ello, papá. Digo, ¿de quién habrá aprendido esto, Jaime? Estoy en ello. Cuando dices estoy en ello, ¿vale? Y este es el que vamos para adelante, esto hay que dar, venga, vamos para allá. ¿Vale? Estas son 3 actitudes básicas en toda la vida. Y se pueden aplicar a un montón de situaciones. El emprendedor es marinero, la emprendedora es marinera, por excelencia. Es persona que constantemente desafía su zona de confort, a su zona cómoda. Fijaros que el marinero además también es la persona que tiene una hoja de ruta, que no va de cualquier manera, que es capaz de hacer frente a los vientos en contra, a las tempestades, a las dificultades, que tiene un horizonte muy claro. ¿Vale? Pues esto se les explica a los jóvenes, ¿vale? Y luego se les dice, por ejemplo, al ensayo, imagínate cómo sería tu futuro en cada una de las zonas, actitudes que hemos descrito. Piensa dónde te ves cuando tengas 45 años. Si tu actitud ha sido marinera, si ha sido vigía o si ha sido turista. Identifica estas 3 actitudes en algunas frases y expresiones de personas y personajes que salen en los medios de comunicación. ¿Vale? Se les invita a investigar. Tráelas al grupo y las comentamos. Yo siempre digo que los lenguajes favoritos son el de este es el es que no tengo tiempo, es que ahora, es que... Este es el del hay que innovar, sí, hay que, pero bien. Y este es el del tengo que. Yo asumo la responsabilidad. Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis un tema, además, con una simbología muy clara para los jóvenes. Yo, cuando he trabajado esto con adolescentes, con jóvenes, lo captan enseguida cuando les digo cuál es nuestra actitud hacia el estudio. ¿Qué hace el turista? Lo deja todo para el último día. El vigía lo va dejando. Bueno, el turista yo creo que ni siquiera estudia. Dice ya, el turista piensa en la recuperación, no, como tengo una recuperación tal vale. ¿Y qué hace el marinero? Estudia desde el primer día. Hoja de ruta, plan de estudio, pim pam, pim pam, pim pam. Estas 3 actitudes son básicas en la vida. Gobierna tu cuerpo en la pista. ¿Veis un poco los titulares que hemos buscado? Son titulares un poco, pues que les llegan a ellos, ¿no? Que les digan algo, ¿no?
los jóvenes pues les preocupa la imagen que dan a los demás, aunque algunos a veces lo ves y dicen, madre mía. Pero bueno, y entonces es el tema de la comunicación no verbal, así fundamental. Ahí se definen los ámbitos clásicos de comunicación no verbal, la distancia social, la postura corporal. Hay un análisis muy interesante en la unidad didáctica de todo esto, y este pues es un poco el ejercicio de los puntos de mejora, ¿no? Que analizan al final con las zapatillas de actuar pues cómo pueden mejorar en su comunicación no verbal, porque es importante también comunicarnos, y además porque hay que ser conscientes de que comunicamos más de modo no verbal que de modo verbal, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta básica en la dimensión simbólico-comunicativa. En la socio-relacional, pues aquí les hablamos un poco un tema pues, que a ellos les preocupa bastante, que es el tema de las amistades, ¿no? Es decir, y les invito a hacer un análisis de lo que llamo pues, amistades de plaga y amistades de abono. Les digo que la amistad es como una planta y hay gente que supone una plaga y hay gente que supone un abono para tu planta, para tus contactos, para tu red social, así decirlo, ¿no? Y entonces les hago un análisis, incluso además hay un apartado en varias citas que es el noviazgo, que me parece importante que identifiquen pues, que es un noviazgo de plaga, la persona que te controla, que te dice cómo tienes que ir vestida, que te dice lo que tienes que poner, etcétera, etcétera. Que desgraciadamente pues, es un problema y que a ciertas edades ya hay gente que empiezan a ser maltratadores. Bueno, pues darles un poco esa información también, ¿no? Y una amistad de abono, pues una persona que te deja ser tú, que no toma en todas las decisiones, que tal, igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, se tocan temas muy de ellos también porque son temas que están viviendo y se les hace consciente de ello. Al final, digamos que sería el ejercicio de las zapatillas, vamos a entrenar, y todo esto termina pues que hagan como 3 grupos, ¿vale? El grupo A de abono, el grupo mixto y el grupo de plaga, ¿ok? Pues esto es mantenerlos a raya, ¿no? No dejarse manipular ni avasallar por estrategias, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Pero sobre todo enfocándolo en lo que es una amistad de abono y tratar de construir amistades de amor. Digo, porque este tema tiene un riesgo. Me doy este libro, os debo decir, gente tóxica. Ahora está de moda esto, gente tóxica, empresas tóxicas, líderes tóxicos, jefes tóxicos, altos tóxicos. ¿Vale? Este libro está muy bien. Está muy bien porque te previene de la gente tóxica, pero no te habla de la buena gente, no te habla de la gente buena, no te dice por qué se caracteriza la buena gente, ¿vale? Entonces el riesgo de esto es que te pone unas gafas en las cuales tú llegas al día siguiente a tu empresa y te dices, estoy en un ambiente tóxico, porque te prepara la percepción para ver lo malo de la gente, ¿vale? Como dirían en programación neurolingüística, esto es una motivación de huir de. Huye de la gente tóxica, te está diciendo el libro. Está rodeado de gente tóxica. Además, los tipos que te dicen, vamos, que son, no tiene desperdicio. O sea, hay aquí gente tóxica para aburrir. Los meteculpas, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el falso, el psicópata, el mediocre, el chismoso, el jefe autoritario, el neurótico, el manipulador, el orgulloso, el quejoso. Entonces, es un libro que está bien, que yo creo que es bueno que haya libros que te digan, oye, que hay gente. Pero el problema, el riesgo muchas veces de dar solamente ese punto de vista, que te bueno, la gente buena, porque se caracteriza dónde está. O incluso que a gente que es muy buena, puedes empezar a verla solo por su lado tóxico, que a lo mejor todos tenemos un lado, parece que podemos ser tóxicos para otros, ¿no? ¿Vale? Entonces, más que una motivación de huir de, un emprendedor tiene una motivación de ir hacia. Porque huir de es ser reactivo e ir hacia es ser proactivo. ¿Vale? Potencia tu lado creativo. Pues es uno de las 3 unidades didácticas de la dimensión creativa e innovadora, pues lógicamente que habla de la creatividad, de los 2 hemisferios, el izquierdo, el derecho, de la importancia del hemisferio derecho, de cómo cultivarlo. Y entonces aquí, en el apartado de borra de pensar de ejercicio personal e introspección, pues cómo de creativo eres, ¿no? Pues piensa algunas tareas que haces y en qué medida estás más próximo al hemisferio izquierdo o al derecho. Si bien, y también se dice aquí, a ser creativos tenemos que utilizar los 2 hemisferios, ¿vale? Porque también necesitamos el orden, el poder secuenciar las cosas. Lidera ayudando a los demás. Bueno, pues creo que era interesante hacer una guía didáctica sobre el liderazgo de servicio. El auténtico liderazgo es el liderazgo de servicio. Entonces,
lidera ayudando a los demás. Es decir, si quieres ser líder, si quieres incluso pues que la gente te siga, que la gente pues empieza poniéndote a servicio de los demás, ¿no? Y esto pues todos lo sabemos. Entonces aquí se les da la pista un poco sobre los 3 tipos de conducta prosocial: ayuda física, ayuda psíquica, ayuda social. Se les da la pista de que ayudar no solamente es reforzar físicamente a alguien o prestarle las cosas o compartirlas, sino que también es consolar, animar y motivar, facilitar y reforzar positivamente a alguien que ha hecho algo bien, escuchar a alguien que necesita hablar, mostrar comprensión y empatía, explicar a alguien algo que no sabe, y que ayudar también es la ayuda social, cumplir las normas, participar y opinar en el grupo, porque tu opinión la necesitan los demás, denunciar las injusticias, mediar en los conflictos, participar en proyectos de voluntariado, todo relacionado con el consumo responsable, el respeto y cuidado del medio ambiente. ¿Vale? Ese es el auténtico liderazgo de servicio. Y ahí pues se les dan también muchas pistas a los jóvenes. Bueno, pues es un programa muy completo, son 15 unidades didácticas. Este programa es único. Yo no conozco ningún manual que trabaje la competencia emprendedora con un modelo, porque lo haya hecho yo, pero no conozco ningún manual que lo trabaje así de sistemáticamente, y la mayoría de los manuales que hay ahora son un poco, digamos, como resúmenes light o resúmenes simplificados de los modelos empresariales de las escuelas de negocio, ¿no? más vinculados a la economía, a la actividad empresarial, etc. Pero yo he hecho en falta un modelo que trabaje esto, que trabaje la dimensión del alma emprendedora. Y eso es un poco lo que nosotros ofrecemos desde aquí. Y finalmente, pues tenéis una copia de esto, pues hemos hecho un instrumento, un test que se llama Emprendegrama, que cogiendo de esa matriz que teníais, pues haciendo un ítem de cada una de ellas, pues mide de alguna manera la capacidad emprendedora de una persona en el ámbito de las competencias básicas educativas, porque está hecho de ello. Entonces, esto le puede servir a un profesor para pasarlo al comienzo de la ESO, por ejemplo, y para pasarlo al final. Y ver en qué medida los alumnos, a un profesor más que a un profesor al departamento de orientación, que es el que se dedica a estas cosas, y ver en qué medida ha habido una evolución, ha habido un impacto.